Yo creo que jugando así Boca verdaderamente puede transformar todos sus sueños que tiene en su relación con la Copa Libertadores de América en una realidad concreta y absoluta. Boca es un equipo cada vez más convincente, que da cada vez más certezas y que demuestra ser un equipo cada vez más serio. Boca acaba de ganar en su debut de la Copa Libertadores de América año 2026 su tan anhelado, su tan ansiado debut por Copa Libertadores en Chile, en la Universidad Católica de Chile. Le ganó bien, siendo un equipo superior, siendo un equipo competitivo, siendo un equipo serio. Yo creo que para vos ser un candidato real a ganar la Copa Libertadores, para eso vos tenés que ser un equipo serio, tenés que ser un equipo con personalidad primero, y un equipo que entienda los momentos de los partidos, que sea capaz de dominar respecto a lo que pide el partido. Y hoy Boca fue superior que su rival, hoy Boca fue mejor equipo que la Universidad Católica de Chile, pero por sobre todas las cosas fue mejor equipo porque lo dominó, porque entendió los momentos del partido, porque supo cuándo acelerar, porque supo cuándo ponerle paños fríos al partido después del gol que con un golazo Paredes, con un remate de media distancia, Boca abrió el partido. Y gracias a entender los momentos del partido, gracias a ser un equipo serio en este aspecto del transcurso futbolístico, de la identidad futbolística del equipo de Claudio Úbeda, que poco a poco empieza a tenerla, Boca, gracias a ser un equipo que interpretó bien los momentos del partido, le ganó prácticamente sin sufrir. Sufrió, obviamente, porque en el cierre del partido se encontró la Universidad Católica de Chile con esa carambola dentro del área chica, un poco facilitada por algún error de cálculo de Leandro Brey, y termina descontando y diciendo que el marcador final al fin y al cabo es 2-1, pero Boca verdaderamente fue mejor equipo, y Boca durante 80 minutos de partido prácticamente no lo padeció, no lo sufrió y dominó el encuentro en Chile. Hay mucho para analizar, hay mucho para decir en este Boca 2, la U Católica 1, más que nada por la identidad y por la imagen que termina dando Boca. Un equipo que hay que hablar de Boca como el equipo de la actualidad, sin dejar de lado que Boca hace 2 meses era un equipo que le costaba ganar, que le costaba decir presente en los momentos difíciles, al que muchas veces le habíamos remarcado, le habíamos destacado, en el mal sentido de la palabra, que era un equipo que muchas veces en los momentos de exigencia no terminaba apareciendo con personalidad, y estos momentos de exigencia eran los que, por la falta de confianza, le terminaban haciendo perder puntos o perder partidos que luego, decíamos, en el campeonato local se iba a terminar lamentando. Boca hace muy poquito había empatado con Platense en la cancha de Boca, había empatado contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza también en la Bombonera, no lo había podido ganar ni a Racing ni a San Lorenzo, jugando prácticamente seguida en condición de local, y Boca prácticamente parece, con nombres similares, eso es cierto, con un esquema parecido también, pero con una interpretación del fútbol y una personalidad completamente diferente, se repuso de esa situación, se repuso de ese presente, y ahora es un equipo que, repito, le falta mucho todavía, porque ofensivamente tiene algunas facetas que debe mejorar, tiene algunos problemas, también los tiene defensivamente hablando. Ahora nos vamos a meter en detalle con todo eso, pero Boca verdaderamente es un equipo que ha mejorado, Boca es un equipo que verdaderamente ha crecido, y yo todo esto se lo atribuyo a 2 cosas principales. Primero, la repetición. Yo creo que la repetición en el fútbol no debe ser una mala palabra, todo lo contrario. Creo que la repetición en el fútbol muchas veces, y en este caso particular, gracias al buen trabajo que hizo Úbeda, repitiendo e insistiendo con algunos nombres que debían ser los titulares en Boca, transformó un equipo que carecía de confianza, que tenía algunas dudas, que tenía inseguridades, en un equipo con una personalidad. Porque Boca hoy en Chile, por el primer partido de la Copa Libertadores, jugó con una personalidad. Hoy se vio el escudo de Boca jugar la Copa Libertadores de América, y yo creo que Boca debe trabajar para que su escudo se vea representado como se lo vio hoy en su visita por Copa Libertadores a Chile. Boca raspó cuando tenía que raspar, Boca mordió cuando tenía que morder, Boca presionó cuando tenía que presionar, se replegó y entregó la pelota cuando tenía que hacerlo, y además Boca, cuando tuvo la posibilidad y el partido se lo permitió, Boca jugó bien al fútbol. Jugar bien al fútbol no siempre es tocar de lujito, no siempre es tirar un taco, no siempre es tirar un caño, a veces es interpretar los momentos del partido, pero además Boca hoy juntó pases y un campo rival, a veces por momentos cuando encontró espacios tuvo buenas combinaciones, por ejemplo el segundo gol del partido. La repetición en Boca solucionó el segundo problema trascendental que tenía Boca, que era la confianza, que era la autoestima. Boca era un equipo sin autoestima que parece que hizo un cambio así, realmente así. Boca maduró, y un equipo maduro, un equipo con confianza y un equipo con personalidad e identidad futbolística es siempre un candidato a poder ser competitivo, es siempre un candidato a pasar de grupos,
y es siempre un dolor de cabeza para los brasileños que vienen con la hegemonía en la Copa Libertadores en los últimos años. Yo creo que este Boca, con esta calidad individual que la tiene en montones, con este plantel que empieza a recuperar algunos nombres y que poco a poco va a tener un poco más de recambio, y con esta confianza que Boca poco a poco empieza a sentir, y ojo, debe trabajar para que no se le caiga, debe ganarle Independiente a River y los partidos que se le viene de Copa Libertadores, y en caso de no poder hacerlo, Boca debe trabajar para que esta confianza no se diluya por 2 o 3 derrotas consecutivas, por 2 o 3 empates consecutivos, o por partidos en los que Boca no pueda mostrar el carácter y la faceta, la cara futbolística que mostró hoy. Boca debe trabajar en ser un equipo extendible, que lo que vimos hoy sea perdurable en el tiempo y no sea una excepción. Boca hoy jugó bien, Boca hoy fue mejor equipo que sus rivales, y Boca hoy dio muestras de carácter y de buen fútbol que yo creo que son los dos principales pilares que uno necesita para ser candidato en la Copa Libertadores. Vamos a hablar de puntualidades, porque Boca hace largo rato ya encontró el medio, pero tiene una faceta que hoy quedó bien demostrada en el segundo tiempo. A ver, hay que hablar de Leandro Paredes como la jerarquía abismal del fútbol argentino, como el que para mí es el mejor 5 que tiene el país, probablemente también el continente, y abre el partido demostrando y dejando en claro con una pintura absoluta toda la jerarquía que tiene en ese pie diestro. Pero hay que hablar de Paredes también en la personalidad que tiene, siendo el capitán de Boca, para manejar los hilos del partido, para manejar los tiempos y para ser realmente el motor de Boca. No el motor espiritual, o no solamente el motor espiritual, porque claramente Paredes lo es, sino el motor en lo que respecta a los ritmos del partido. Paredes maneja los tiempos con una parsimonia, con una paciencia, con un entendimiento, que yo creo que, a pesar de que técnicamente sea un jugador exagerado, que te mete ese pase de 3 dedos con una calidad que pocos futbolistas tienen en el mundo, no solamente en Sudamérica, y además tiene la capacidad de abrir el partido con ese sablazo seco de afuera del área que yo creo que el hincha de Boca hacía largo rato esperaba verlo, y hoy lo pudo por primera vez con ese remate de afuera del área de Paredes de tanta jerarquía, verlo convertir un gol desde su vuelta. Pero yo creo que a lo que distingue a Paredes de ese futbolista que se fue de Boca hace más de 15 años es la madurez que incorporó en Europa y es el entendimiento del fútbol que obviamente heredó del fútbol de la selección argentina. Paredes puede técnicamente ser exquisito y lo ha sido a lo largo de toda su carrera. Una de las principales características cuando debutó en Boca era que técnicamente era un dotado. Ahora, el entendimiento de lo que pide cada jugada y de lo que pide cada momento del partido de Paredes es sensacional. Es realmente un jugador de otra categoría. Repito, no solamente técnicamente, sino también en la psicología del fútbol, en lo que respecta al entendimiento de las jugadas y al entendimiento de los momentos del partido. Para que Paredes funcione y para que Paredes crezca, para que Paredes sea el jugador que es, con todas las luces y todos los flashes que tiene, Boca tiene que tener un socio ideal. Yo creo que nadie en la vida ni en el fútbol puede realmente lucirse por sí mismo. Y gracias a que Paredes es el futbolista que es, con todas las luces y todos los flashes que tiene Paredes, tiene un socio ideal que es Milton Delgado. ¡Qué futbolista del carajo que es Milton Delgado, verdaderamente! Otro que interpreta los momentos del partido, que interpreta los tiempos, sabe perfectamente cuándo tiene que presionar, cuándo tiene que morder, cuándo tiene que ser intenso, cuándo tiene que estar cerquita de Paredes o cuándo tiene que romper esa línea de volantes, despegarse de la mitad de la cancha y salir de al lado de Paredes y aparecer entre líneas para buscar un pase, para buscar una habilitación que a Boca le rompa la monotonía que tenía sin soluciones un par de partidos y que ahora en un pase filtrado de Paredes a Aranda, a Jasíbar, al propio Delgado o a Ander Herrera cuando ingresa, Boca transforme tenencias en situaciones de peligro. Y eso lo hace gracias a que Delgado es un futbolista, en el buen sentido de la palabra, insoportable, porque no para de correr un segundo, porque no para de meter un segundo, porque está todo el tiempo leyendo y leyendo bien. Uno puede leer el partido, pero si uno no interpreta y no ejecuta, básicamente te vas a quedar en la nada. Ahora, Delgado lee el partido, lo interpreta y lo ejecuta casi siempre bien. Está donde tiene que estar, es el pase que a veces Paredes encuentra, busca y encuentra, y es también para los compañeros esa rueda de auxilio en la marca, en la presión, en la intensidad. A veces fíjense que para que Paredes sea el jugador exquisito, posicional que es en Boca, porque Paredes no es un 5 de despliegue, no, Paredes es un 5 bien posicional y bien de tenencia de pelota, con la capacidad de, con ese pase exquisito que tiene, habilitar a un compañero. Para que Paredes sea ese futbolista tiene que tener al lado un jugador tal cual lo es Milton Delgado, y lo habíamos dicho en este canal. A veces, en algún momento, en la cancha de Vélez, en la cancha de Estudiantes, algún que otro hincha de Boca decía, y quizás Paredes y Delgado no puedan jugar juntos porque juegan de lo mismo. No, Paredes y Delgado son
complementarios. Es lo que necesitaba Boca para fluir de la manera que fluye la mitad de la cancha, para que Delgado haga el trabajo sucio que no hace Paredes, con la intensidad, con la presión, con la marca y con el despliegue también, y parándose siempre bien en la cancha. Repito, cuando pide presión, tiene presión. Cuando pide retroceso, tiene retroceso. Cuando tiene marca, pide marca. Y cuando necesita Boca fútbol, Delgado también tiene fútbol. Entonces, para que Paredes sea el futbolista que es, con todo el criterio, toda la técnica y toda la experiencia que tiene Leandro Paredes, necesita al lado de él un socio perfecto, ideal, como lo viene siendo Milton Delgado en Boca. Hay una realidad y es que Boca encuentra mucha más tenencia de pelota, encuentra más combinaciones y encuentra más fútbol cuando juegan de la Herrera, acompañando a Delgado y acompañando a Paredes. Pero la presencia de Ascasíbar tiene una explicación concreta, y es que Boca cuando tiene la pelota se parece a un 4-3-1-2 porque Aranda se cierra y aparece entre líneas para poder recibir ese pase que intenta Seco Paredes entre líneas y que tiene por consecuencia o por necesidad o por idea luego posteriormente habilitar a Merentiel y a Vareiro. Pero Boca se repliega, se defiende más parecido a un 4-4-2. Obviamente disminuye, retrocede Aranda por la izquierda, con el lateral por la derecha de la Universidad Católica de Chile hoy. Pero también lo hace Ascasíbar por la... Aranda por la izquierda, pero también lo hace Ascasíbar por la derecha. Ascasíbar es ese futbolista que quizás con la tenencia de la pelota, con la gestación del fútbol, con su llegada al área rival, aunque hoy lo ha hecho en una pelota muy buena de Paredes y en un sablazo con la zurda de volea que termina atajando bien el arquero de la Universidad Católica de Chile. Yo creo que Ascasíbar todavía no demuestra con la tenencia de la pelota y en la gestación del fútbol de Boca todo lo que sí demuestra cuando Boca no tiene la pelota, cuando tapa huecos en ese retroceso siendo un futbolista importante. Para mí, aún sin lucirse todavía, Ascasíbar es un jugador importante para Boca porque retrocede con el lateral por la izquierda, porque tapa huecos y porque hace generalmente, y con la importancia que esto genera y refiere en el fútbol sudamericano, que Boca nunca quede mal parado. Boca nunca tiene inferioridad numérica en la mitad de la cancha, ni tampoco lo tiene por afuera, y ese es el trabajo silencioso y tapado que a veces puede hacer Ascasíbar. Repito, uno puede decir, y miro el mediocampo de Boca, Aranda, Delgado, Paredes, Ascasíbar. El más flojo es Ascasíbar, porque Delgado está en un momento extraordinario, porque Aranda es una figura, porque Paredes es un monstruo. Y el que termina un poquito rezagado es Ascasíbar. El trabajo silencioso y tapado, trabajo sucio de barro que hace Ascasíbar para que Boca siempre esté equilibrado de la mitad de la cancha y tenga superioridad numérica en la tenencia y en la no tenencia, en el retroceso por dentro y por fuera, es un trabajo que yo creo que Claudio Úbeda respeta y valora mucho, porque es lo mismo que hacía Carlos Palacios en el semestre pasado cuando Boca jugó el mata-mata de la Copa de la Liga, cuando Boca jugó contra River y le ganó, y cuando Boca se metió a la Copa Libertadores. Palacios no era con la pelota, con la tenencia, un futbolista trascendental, ni que le cambiaba el ritmo, ni que pisaba el área, ni que daba pase gol, ni que convertía. Ahora en el retroceso por la derecha, Carlos Palacios era importante y fundamental para que Boca nunca quede mal parado y para que Boca nunca quede en inferioridad numérica. Ese trabajo ahora lo hace, y todavía mejor, Santiago Ascasíbar. Eso es fundamental para que Boca prospere y para que Boca fluya. Hoy la Universidad Católica sabía que Boca jugaba mucho por adentro, que Boca buscaba mucho por adentro, que Boca iba a tratar ese pase raso y seco de Paredes o de Delgado entre líneas, y por eso hoy, fíjense ustedes, con ese esquema parecido a un 4-2-3-1, porque paraba a Valencia junto con Gary Medel como un doble pivote, como un doble 5, Gary Medel un poquito más de presión, no de presión, sino de estar encima de su rival, tratando de molestar, tratando de interferir entre Aranda, entre Delgado, y Valencia un poquito más estático, un poquito más de eje, pero siempre retrocedía y se agrupaba defensivamente hablando, tratando de tapar el carril central. Boca prácticamente hoy no usó por afuera a Lautaro Blanco y a Weigand en el primer tiempo cuando tenía la pelota. ¿Por qué? Bueno, porque la Universidad Católica en este aspecto se replegaba bien, tapando el pase por adentro, que es lo más peligroso que tiene este Boca edición 2026, encontrar Holanda entre líneas. El problema es que se olvidó de presionar y que la Universidad Católica a los 15-20 minutos del primer tiempo ya estaba perdiendo 1-0 y Boca manejaba la pelota con una paciencia, con una tranquilidad, con una confianza que yo creo que el equipo chileno nunca lo pudo cambiar. Nunca se animó a presionar o a subir en intensidad para que Boca empiece a acalorarse un poquito más y a transpirar un poco más. Después, yo creo que los buenos se imponen y Boca tiene buenos jugadores del medio campo hacia adelante. Ese es Tomás Aranda, porque aún la Universidad Católica, queriendo que Aranda no toque la pelota, queriendo que Aranda no reciba en ese sector y no genere peligro, Aranda se lo autogeneró igual. Y fíjense cómo viene el gol de Boca, que la intención de la Universidad Católica era que Boca no encuentre a Aranda por adentro y no pueda conectar con los laterales. El gol de Boca es exactamente el segundo, lo que la Universidad Católica no quería que haga. Es cierto que viene
más bien producto de un contragolpe. Hay un extraordinario movimiento de Miguel Merentiel para hacer que Aranda tenga todo ese recorrido hacia afuera, y Aranda es el que con todo en la cabeza hace que ese espacio en el carril izquierdo se genere para que lo interprete y que lo ataque Lautaro Blanco. Después Blanco tiene un centro bárbaro, después hay un error defensivo porque el zaguero central chileno no rechaza la pelota, creo que era el argentino, pero no rechaza la pelota el zaguero central del equipo chileno y termina llegando solo por el segundo palo sin que nadie lo vea a Vareiro. Pero Aranda, aún teniendo la Universidad Católica de Chile la intención de que Aranda no reciba, de que Aranda no la toque, fue el futbolista que, cuando el fútbol se lo permitió, cuando el partido le dio lugar, interpretó ese lugar, lo atacó, lo utilizó y generó situaciones de peligro. En la que convirtió el gol Boca fue justamente el que le da el pase a Lautaro Blanco por afuera, y en alguna que otra jugada que apareció por dentro, que con gambeta, con personalidad y con ímpetu hizo ese enganche hacia afuera para darle seco el remate al segundo palo. Hoy para mí Boca jugó un partido muy pero muy bueno, verdaderamente muy pero muy bueno, al que termina algo empañado o termina sufriendo en un partido que no tenía que sufrir, en un partido que tenía que resolverlo tranquilos con el arco en cero, y que obviamente la prioridad era ganar, pero si me apuras Boca lo podría haber ganado tranquilamente 3-0. Boca tuvo en Leandro Brey ese error en la salida, o esa duda en la salida, porque no sé si termina siendo puntualmente un error, aunque creo que el arquero de Boca podría haber resuelto con otra jerarquía esa situación, y termina descontando la Universidad Católica. Yo creo que el principal problema o la principal duda de Boca obviamente son los laterales. Para mí Weigand, aún no haciendo un mal partido hoy, yo creo que Weigand hoy aprobó, aunque debió irse expulsado en la primera pelota del partido, al igual que Valencia debió haber sido expulsado en aquel cruce con el propio Weigand, que debía haberse expulsado antes, también repito. Weigand hoy no jugó un mal partido, aunque obviamente le falta esa conexión con sus compañeros y le falta esa técnica para poder asistir a un compañero o desbordar y tirar un centro, o a lo sumo tener la interpretación de lo que pide la jugada para dar un pase con la velocidad justa y la precisión justa también. Yo creo que el principal problema de Boca en este momento, lógicamente, y digo lógicamente porque tiene muy pocos partidos en este semestre, lo tiene en el arco. A ver, obviamente es un problema sin solución ahora, porque va a atajar Brey y no está Marchesín para poder tapar ese hueco, pero yo creo que Boca debe trabajar en que Leandro Brey recupere esa confianza. Yo creo que Leandro Brey es un buen arquero, es un arquero que tiene futuro, es un arquero que todavía es joven, es un arquero que no tiene tanta experiencia, y la única experiencia que tiene en Boca es teniendo que tapar huecos. Sabiendo esto, Úbeda debe trabajar para que ese lugar de Leandro Brey sea cuidado y hasta te diría arropado para llegar de la mejor manera posible al Superclásico, partido de contexto en el que Brey nunca atajó. No había atajado por Copa Libertadores, creo que, no, bueno, sí, había entrado en los penales contra Alianza Lima, y creo que algún que otro partido en el 2020, no, tampoco, pues 2024 no tuvo lugar. Entonces, hay una realidad concreta, y es que Boca va a tener que cuidarlo a Brey para que Brey llegue psicológicamente de la mejor manera. Repito lo que digo en el análisis, en el despertar, en el primer minuto y medio de este análisis, y es que Boca verdaderamente es un equipo que, en cuanto a su personalidad y en cuanto a su identidad y en cuanto a su autoestima, ha ganado mucho terreno. Boca es un equipo mucho más seguro de sí mismo de lo que era hacía 3, 4 o hasta 5 semanas, y debe traducirle, debe acompañar a Brey para que toda esta autoconfianza, para que toda esta autoestima que ha ido ganando Boca en los últimos meses y las últimas semanas, sea también traducida en el guardameta, sea también parte del arquero, y que Boca encuentre a Leandro Brey el sustituto ideal para que Boca, todo el buen trabajo que está haciendo en la mitad de la cancha, que está haciendo en el ataque, que para mí hoy volvió a hacer otra vez en la saga central entre Di Loro y Ayrton Costa, no se vea empañado por la falta de confianza lógica que puede tener un arquero joven, que es el suplente y que no ha tenido casi experiencia en partidos de tanto importante, de tanta magnitud, como puede ser una Copa Libertadores o como puede ser un Superclásico del fútbol argentino. Creo que no tengo demasiado más para decir, más allá de remarcar que Boca hoy pasó una parada difícil. Hoy, de todos estos finales que hablamos más temprano en el video que subimos de la previa, hablando un poquito de Aranda, hablando un poquito del momento hasta sociocultural, te diría, de este Boca de Úbeda edición 2026, creo que Boca pasó el primer final. Boca rindió hoy en Chile y aprobó bien, con creces, siendo mejor equipo que su rival y dominándolo en gran parte del compromiso. Esto Boca lo debe hacer extensivo. Lo viene haciendo, viene teniendo una identidad, viene ganando una personalidad, tanto a la hora de sacar chapa en los momentos difíciles, como también en cuanto al fútbol, en lo que pasa cuando rueda la pelota. Boca es un equipo que tiene mucha más personalidad e identidad futbolística que antes, la ha ido ganando, la ha ido generando, y esto también es mérito de Úbeda, esto también es mérito del cuerpo técnico y es mérito del entrenador,
Boca debe extenderlo, porque se le vienen paradas difíciles, se le viene Independiente, se le viene la Copa Libertadores contra Barcelona y se le viene River. Y ahí es donde, o para un lado o para el otro, el fútbol te termina inclinando. Si ganás, este envión anímico va a ser prácticamente imparable, porque lo próximo después del Superclásico es la Copa Libertadores. ¿En dónde? En Belo Horizonte, jugando contra Cruzeiro en Brasil. Ahora, si vos tenés un tropezón, si vos empezás a sufrir, si a vos te vuelven esas dudas, bueno, Boca el primer semestre lo puede terminar mucho más complicado de lo que hoy parecería que con este debut de Copa Libertadores y con este pasar futbolístico debería tener. Para no hacer más futurología, Boca acaba de ganar en su debut de la Copa Libertadores, Boca le acaba de ganar en Chile, 2-1 la Universidad Católica, y Boca con el pie derecho arranca su vuelta a la Copa Libertadores, siendo un equipo sólido, un equipo concreto, un equipo conciso, un equipo con personalidad que entendió los momentos del partido, cuándo atacar, cuándo cuidarla, cuándo defenderse. Y te digo, hincha de Boca, a vos te hablo, yo creo que con este pasar futbolístico, con este equipo, con estos nombres y con esta repetición, si se extiende en el tiempo, el hincha de Boca tiene con qué ilusionarse, tiene con qué sufrir, porque primero que nada, Boca puede ser un equipo que juegue bien, Boca puede ser un equipo que juegue un poco peor, pero Boca va a ser sin dudas un equipo durísimo, durísimo de ganarle. Señoras y señores, Boca en el debut de la Copa Libertadores fue triunfo, fue 2-1, fue superior y se vea a Buenos Aires mañana porque va a entrenar en Chile el día de mañana miércoles y después vuelve a Buenos Aires ya pensando en Independiente, en otro de esos partidos fundamentales que va a tener el equipo de Buda por Campeonato Argentino. Muchas gracias por ver, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana con River, el sábado con Boca Independiente y el domingo también con Racing y con River. Muchas gracias y nos vemos el fin de semana y mañana para el equipo de Coudet.